poco para presentarme. Soy Enrique Álvarez Rodríguez, soy ingeniero electrónico de la UNI, hice unos posgrados en computación y sistemas, hice una maestría en administración, y lo que aprendí en realidad es que los estudios formales dan una buena base, sin embargo las cosas se aprenden en la cancha. Algo que siempre les digo a los ingenieros que tengo a mi cargo en la empresa que ya he formado finalmente es, no esperen que el problema que ustedes estudiaron en el colegio o en la universidad se va a repetir. O sea, los problemas son bien fáciles de crearlos. La clave está en resolverlos de manera eficiente, efectiva e innovativa. Vamos a ver una serie de estos temas. Serlipsa era un almacén de carga, que es donde conocí a Enrique. Y bueno, he tenido una trayectoria que mejor no los voy a aburrir con este asunto. Aquí quiero hacer una pregunta con todos ustedes. A ver si con esto... Bueno, no funciona muy bien este asunto. ¿Qué es lo que ustedes esperan de esta capacitación? En general, de esta secuencia de cursos, ¿qué es lo que esperan ustedes de esta charla particular en la que espero compartir con ustedes algunas experiencias personales? ¿Qué es lo que ustedes tienen en mente para esta reunión? Poder elaborar planes de negocio. Ok. Correcto. Actualizar el chip. Actualizar el chip. Correcto. Lo que yo voy a tratar de hacer hoy día es comentarles experiencias reales de temas, porque los planes de negocio pueden ser a todo un proyecto grande donde hay que hacer todo un presupuesto, flujos que ya he visto que les han dejado toda una tarea larga por cumplir, ¿no? O pueden ser temas más puntuales al plan de negocio de mi área en particular, área en particular. Entonces, esto vamos a ir viendo una serie de experiencias que yo fui acumulando a lo largo de los años, y insisto, es en la cancha donde uno tiene que aprender las cosas en realidad acertando o equivocándose. Los errores también enseñan, y bueno, esto es lo que vamos a ver ahora. Hay una serie de temas previos que quisiera tocarlos con ustedes porque es bueno incorporarlos con algo que ya he visto que lo han comentado el día de ayer. Y el tema es la visión. La visión, una palabra tan de cliché, importante. ¿Qué suele pasar en muchas organizaciones? Y eso también de lo que yo he visto en el camino. Muchas veces uno encuentra, pues, las empresas dicen, no, nosotros tenemos esta visión y esta misión, y la visión y la misión está escrita con letras góticas y entreveradas, y entonces son magníficas, ¿no es cierto? Pero tienen muchas veces un problema. No las entiende nadie. Entonces, ¿para qué sirven esas misiones y esas visiones? En realidad son un cliché que está pegado en un muro de repente de mármol que ponen. Quiero comentar como ejemplo una empresa como Disney, que es una empresa pues que ustedes conocen, hace películas, tienen parques y qué sé yo. ¿Cuál es la misión de Disney? Una empresa como Disney. No sé si alguna vez a ustedes la han escuchado o la han leído. Su misión es divertir a la gente. Punto. Se acabó. No hay más. Y esto es tener claras las cosas. Y esto es lo que vamos a comenzar viendo en este tema. Entonces, ¿qué es una visión? ¿Qué es una visión? O sea, una visión, pues no estamos hablando del que está viendo fantasmas en el camino, los oasis en el desierto. Una visión es un propósito. Es un propósito que uno desea alcanzar. Es decir, no es un estado actual, pero es la identificación de ese estado futuro que en algún momento uno va a querer tener o mostrar. Es la forma como uno desea verse en el futuro. Y acá menciono el uno refiriéndome a que puede ser una visión personal. Las personas también deben tener una visión personal. Yo cuando doy una serie de charlas sobre liderazgo en las universidades, les pregunto a los alumnos de las universidades, les digo, ¿quién tiene claro qué cosa quiere alcanzar en el futuro? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Quiénes ya lo han definido? Nadie levanta la mano. Ok, bueno, entonces vamos a hacerlo un poco más sencillo, les digo. ¿Quién tiene claro
¿Qué cosa quiere alcanzar de aquí a 10 años, después que uno egresa? Alguno levanta la mano. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿y ustedes, quién tiene claro qué cosa quiere alcanzar apenas sale de la universidad? Entonces, 2 o 3 levantan la mano. Todo lo que les digo yo es, señores, están desaprovechando su tiempo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que tener claro ese estado futuro. Porque si uno no lo está planificando, uno no lo está visualizando, si hay personas, o si hay empresas, si es el caso de una empresa, o si es una organización o es un gobierno regional, que sí lo tiene claro y está avanzando en ese sentido. Y está obteniendo una ventaja de tiempo respecto de quien no lo ha pensado. Entonces, por eso es que uno necesita tener siempre esa claridad, ese faro que lo ilumina a uno y que uno va a ir siguiendo esa luz para poder llegar a ese estado futuro. Es decir, uno tiene que tenerlo claramente definido. O sea, aquí es donde quiero estar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos tener esa visión? ¿Qué es lo que nos va a dar esa visión? ¿Qué nos permite tener nosotros la visión? Entonces, efectivamente, esto lo que va a hacer la visión es dar sentido a todas las acciones que nosotros desarrollamos. De acá quiero hacer una serie de reflexiones. Yo tengo como visualizado, quiero ser un gran ingeniero, quiero ser un gran chofer de combi. Y para eso yo estudio pues ingeniería electrónica y hago una maestría en administración. ¿Hay sentido en una con otra? No significa, no estoy diciendo que sea malo ser chofer de combi. Lo que es malo es manejar mal, eso es otra cosa, no tiene que ver. Pero entonces, uno tiene que tener un sentido. ¿Por qué hago esto? ¿O por qué hago lo otro? Porque todo debe apuntar como una suerte de plan estratégico en la que todo está alineado a que me conduzca a ese camino. Y que no me conduzca pues hacia un costado y luego hacia el otro. Y entonces, ¿por qué? Porque somos ineficientes. Y cuando uno maneja organizaciones, ser ineficiente significa utilizar recursos de manera inadecuada. Es decir, uno gasta por gusto, es decir, uno gasta mal. Y esto es algo que nos aqueja en el país. Tenemos que tener entonces ese derrotero, esa luz que nos vaya a llevar. Y acá hay una serie de temas que hay que tener en cuenta. Hace un momento les mencionaba, ¿sabes?, que estas misiones que son, o las visiones, pues, que son pues estratosféricas, pues que seguramente fueron fruto del dueño de la empresa, pues se fumó una palmera y ¡fua!, sale pues esta visión. Entonces, y esto lo menciono porque normalmente existen estas metodologías de plan estratégico donde uno define más o menos la misión que uno debe tener. Pero la visión es algo en la cual es una lengua divina de fuego que ¡fua!, y lo ilumina a uno, y así no se construyen las visiones. Entonces, ¿cómo es que uno enfrenta ese futuro? ¿Cómo es que uno enfrenta ese futuro? Y hay 3 maneras de enfrentar el futuro. Hay 3 maneras. Una es, me pongo el casco y veo que ¡pam!, como va cayendo y voy eludiendo las piedras. Entonces, es una forma de enfrentarlo. Es decir, va cayendo. La otra es, trato de ver más o menos cómo es que viene el futuro y trato de prepararme para lo que viene. Es decir, ok, entonces un poco de planificación. Pero la tercera forma es que yo defina cuál es ese futuro que quiero. Lo cual tiene que ver con identificar escenarios posibles en los cuales yo o mi organización o mi empresa tenga alguna ventaja que pueda aprovechar, ¿cierto?, en comparación con el entorno. Y entonces esto es lo que más o menos hablaba Aporte de las ventajas competitivas. Entonces, cuando uno define estos futuros, tiene que tener estos estudios. Esto no es un tema del azar, es tema de una planificación. Y existen estos estudios de prospectiva de futuro. Acuérdense bien esa palabra. Las prospectivas de futuro parten de juntar a todos los jugadores que tienen que ver con ese futuro, que en el caso de un país son las empresas, el gobierno, la academia, ¿cierto? Entonces, este triángulo virtuoso que juntos deben definir en dónde es que el país o el gobierno regional o la organización tiene mejores posibilidades de desarrollarse. Una vez que uno establece esos escenarios, uno escoge este es el futuro que quiero y voy a construirlo.
Entonces, esta es la forma en la cual uno debe enfrentar ese futuro. No esperar que solamente venga. O sea, no tener una actitud pasiva, sino una actitud muy activa en definir. Eso es lo que uno tiene que hacer. Y para esto pues hay estudios de perspectiva, de futuro. Esto lo pueden encontrar en el Concitec. Hay una persona que es el señor Ortega San Martín, que se ha dedicado a este tema y es el que organiza todos los años estos seminarios internacionales de perspectivas y donde suele traer importantes personas que trabajan en estos temas. Entonces hay metodologías para definir estas visiones de futuro. Entonces esto es lo que uno tiene que hacer, es ser muy metódico y muy formal en cómo va a definir uno ese futuro. Todas estas charlas que yo suelo hacer y que suelo comunicar parten de lo que yo suelo definir la teoría de las dos columnas. Todas estas explicaciones parten de estas dos columnas. La primera columna que es saber hacia dónde voy. Y acá recordar lo que mi mamá siempre me decía. Si no sabes a dónde quieres ir, puedes terminar donde no quieres estar. Entonces, esto es lo que pasa cuando uno no tiene esa definición de futuro. Simplemente va a terminar y, caray, yo quería pues estar en este estado y no estoy, me fui por otro lado. No me di cuenta pues. O sea, entonces, no tenía la claridad. Sospechaba, olía más o menos hacia dónde quería ir. Entonces, esto es lo que uno tiene que identificar siempre con claridad para que nosotros apuntemos de manera directa y no pues de manera sinuosa, perdiendo tiempo. Lo otro es de dónde vengo, es la segunda columna. Y esto tiene que ver con un libro que se llama El arte de la guerra. Si ustedes no lo han leído, o sea, deberían leerlo. Es un libro que uno debería leerlo más o menos una vez o cada año o cada 2 años. Uno siempre encuentra ciertas cosas. ¿Qué es lo que dice este libro? Dentro de todo, para hacerles un poco de referencia, El arte de la guerra es un libro milenario escrito por un señor Sun Tzu, chino, que describía cuáles eran las técnicas, las estrategias de guerra. Pero, como digamos, planteaba una serie de temas y es un libro que se usa mucho en los temas de marketing. Pero, ¿qué es lo que en esencia escribe este señor este libro? Dice, si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás, pero te conoces a ti mismo, perderás unas batallas y ganarás otras. Pero si no conoces a los demás, ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Y esto es lo cierto. O sea, uno tiene que tener esa claridad de saber cómo es uno, qué virtudes, qué fortalezas tiene, qué debilidades también, ¿cierto? Y también hay que conocer ese entorno, el otro. Entonces, para tener, digamos, como ejemplo, además, porque esto, tengo pues un conocido que en algún momento estuvo en el Congreso, y para tener claro ese tema, no vamos a poner nombres, en algún momento me muestra, mira, me dice, mira mi página, mi página web. Todos los congresistas pues tienen una página web, porque además siempre están preparando para la siguiente campaña. Entonces leo y le digo, oye, le digo, tu página web es un desastre. ¿Pero qué me dice? Mira lo que leo acá. Vamos a luchar contra la pobreza. Esto está mal. ¿Sabes? ¿Cómo está mal? Pero tengo que luchar contra la pobreza. No, le digo, eso está mal. Es diferente que tú luches por la prosperidad. Es una cosa. Es decir, sabes a dónde quieres ir. Si tú quieres luchar contra la pobreza, me estás definiendo de dónde te quieres alejar. Pero alejarme de la pobreza puede terminar en que yo acabe en la extrema pobreza. Cumplí mi objetivo. Entonces, uno no puede mirar el futuro con la nuca, decir, de aquí me alejo. Pero el futuro está allá. Tengo que verlo, hasta dónde estoy yendo. Tengo que tener esa claridad. Entonces, esto va a tener que ver con lo que vamos a ver en algún momento, con tener claros los objetivos, tener claras. Entonces, yo quiero insistir en que uno debe tener esa claridad y vamos a verlo con algunos ejemplos que vamos a ver el por qué esto es importante. ¿Qué es lo que viene después de la visión?
que yo tengo claramente identificada esa visión, porque he hecho mis estudios, veo los escenarios posibles, ¿cierto? Determino cuál es de estos escenarios el más adecuado, donde tengo más probabilidades de ser exitoso. Entonces, lo tengo definido, tengo esa visión. Entonces, de aquí lo que defino es de dónde vengo, que es lo que dice Sun Tzu. O sea, la visión es lo que decía mi mamá. O sea, es decir, si no sabes a dónde quieres ir, puedes estar donde no quieres estar. ¿De dónde vengo? Sun Tzu. Hay que conocerse a sí mismo. Y esto, pues, en términos más corrientes, significa hacer un análisis FODA, o SWOT, o como quieran llamar en entonces. Esto que suena medio feo a veces, de FODA, es un análisis de dos cosas. Uno es, me miro para adentro. Cuando digo me miro, o sea, no estoy hablando necesariamente de la persona, sino de la organización. Me miro hacia adentro. Entonces tengo que ver en qué soy bueno, cuáles son esas fortalezas, o sea, dónde tengo yo esas actitudes o habilidades que me van a permitir sobresalir, que me ponen en una situación de ventaja con respecto al resto. Pero también tengo que ver de dónde yo cojeo, cuáles son mis debilidades, por qué razón, porque en la empresa privada y en realidad también en cualquier organización, la competencia nunca es manca. Y lo que va a estar haciendo es ver de dónde cojeas, porque ahí te voy a dar. Lo cual significa que además tenemos nosotros que también hacer lo mismo. Y ahí viene la parte de mirar para afuera. ¿Qué oportunidades tengo? ¿Y qué amenazas existen? Entonces, eso es mirar para afuera. Las amenazas es ese entorno, esa competencia que me va a estar mirando a mí cómo puedo yo caer. Entonces, tengo que tener pues claro esa revisión de dónde me voy a fortalecer, dónde me voy a proteger. Pero también tengo que ver cuáles son esas oportunidades, aquellas situaciones o aquellas en las cuales yo tengo alguna ventaja respecto de los demás. Ahí donde veo que los demás son débiles, ahí me tengo que meter. Esa es una oportunidad. Entonces, tengo que tener, primero, mirar hacia adentro, en qué soy bueno y en qué no soy bueno, para poder las fortalezas, aprovecharlas, y las debilidades, ver cómo las contrarresto. Y contrarrestarlas puede significar hacer alianzas estratégicas. Hacer alianzas estratégicas con alguna otra organización o con algún otro gobierno en la cual pueda yo complementarme sus debilidades con mis fortalezas y sus fortalezas con mis debilidades. Entonces, pueden haber este tipo de alianzas. Las alianzas entre los países, los tratados, lo que buscan es hacer justamente esto, ver cómo nos podemos complementar para aprovechar estas fortalezas que tiene uno y evitar las debilidades que pueda tener uno. De ahí viene definir entonces una misión, que es lo que ustedes están mencionando. La misión lo que hace es definir qué es lo que hago. Define cómo lo hago. Define para quién lo hago. Eso es algo que hay que tener muy claro. Las misiones no son temas rimbombantes, insisto. O sea, muchas veces uno encuentra estas declaraciones de misión que están escritas con letras góticas. No las entiende ni Macuito. ¿Ya? Entonces, esto uno tiene que tener claro. ¿Por qué? Porque una misión me va a permitir a mí diferenciarme. Supongamos, yo tengo mi fábrica de lavadoras. ¿Cuál es mi misión? Fabricar lavadoras. Eso es una declaración de misión. ¿Y cuál es la misión de la competencia? Fabricar lavadoras. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Claro, sería diferente si todos hacemos pan francés. Yo fabrico pan francés, es decir, o sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Es decir, no hay, o por lo menos no debería haber, pues a uno le meten bromato a las cosas, pero no debería haber, pues es un producto demasiado masivo, es decir, aquí es el... Pero cuando hago un producto que tiene un cierto grado de elaboración, yo tengo que poner con claridad para que el consumidor, el cliente, el usuario, tenga claro por qué me va a escoger a mí. ¿Por qué me va a escoger a mí? Porque lo que puede hacer es agarrar el panfleto, el mío, el del otro, que los tira al aire y ¡ah!
esta es la lavadora que voy a comprarme. Y no es así como esto funciona. Cada lavadora tiene sus atributos. Entonces, yo puedo tener como objetivo fabricar lavadoras de alto rendimiento y económicas. Oye, entonces esto puede ser pues, que sea más atractivo en un segmento B y C. No quiero gastar esto que sea rápidamente larga. O yo puedo tener una máquina sofisticada que tira burbujas de aire con forma de corazón que protege la ropa. Entonces, claro, pues si yo tengo ropa pues que me la compré pues en Christian Dior, entonces quiero que me la conserve. Entonces, en función, estoy acá exagerando los ejemplos, pero entonces cada producto, al tener clara esa definición de misión, es decir, tener claro qué es lo que hace y qué lo diferencia a los demás, permite al usuario que uno lo escoja. Entonces, si yo no tengo la capacidad de mostrarle al usuario en qué me diferencio, difícilmente voy a ser un cliente para ese usuario, ¿cierto? Entonces, esto es lo que uno siempre tiene que identificar con claridad. Entonces, por eso señalo, la misión define qué es lo que hago, efectivamente hago lavadoras. ¿Cómo las hago? ¿Cierto? Entonces, estos son los atributos con estas características y para quién lo hago, es decir, ¿a qué mercado me estoy orientando? Entonces, eso debe estar de manera muy clara. Por esto que, insisto, permite diferenciarnos. Nosotros siempre debemos estar buscando cómo diferenciarnos del resto. Es decir, para ponerles un ejemplo, y esto es algo que les pregunto a los chicos de las universidades, cuando les digo, a ver señores, ustedes, cuando hacen su currículum, ¿qué es lo que hacen? Entonces, claro, ponen su nombre, ponen su dirección, ponen estudié en este colegio en la primaria, en este otro en la secundaria y aquí en la universidad. ¿Y qué es lo que pasa? Se acabó. Como tienen pocas cosas, tienen que poner Arial 40 más o menos para llenar una página. Entonces, ¿pero qué es lo que está ocurriendo? Todos van a hacer lo mismo. Todos tienen su colegio, su universidad, entonces ponen lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos currículos? Entonces, lo que yo les digo es, estos currículos son el panfleto en el cual dice, yo soy ingeniero electrónico. Nada más. Entonces, si me presento un trabajo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que van a agarrar a una secretaria buena moza y le van a decir, mira, cuando los tire, echamos un currículum y esto lo agarramos. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que buscar? ¿No? Entonces, uno tiene que buscar que diferenciarse. ¿Y cómo uno se diferencia? Para que vean que esto es tan clave y tan crítico desde este momento, tan incipiente. Si yo participo de actividades de organización dentro de la universidad, yo organizo conferencias o soy parte de este centro cultural y organizo actividades, ¿qué es lo que hago? Lo pongo en mi currículum. Esta no lo necesita porque yo veo el currículum, oye, pero este tiene, bueno, por lo menos está con Arial 24, ya es un poquito más de que la Arial 40, entonces, oye, este tiene algo más, entonces, oye, a ver, te pongo una cosa y todo, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy diferenciando. Estoy buscando que diferenciarme. Entonces, y eso es lo que tienen que hacer siempre todas las empresas. Yo usaba también en este caso un ejemplo de los jabones. Ustedes, la gente más joven de repente no se va a acordar, pero ustedes se van a acordar de los jabones de lavar. Cuando yo estaba chico, pues mi mamá, yo iba al mercado y me decía, anda, trae un jabón de lavar. Y ella no me decía, tráete un jabón Bolívar o un jabón San Martín. No existía Marsella, era Bolívar y San Martín nada más. Entonces, ¿por qué ella me decía, anda, trae un jabón para lavar? Porque no había diferenciación. Entonces, los eran medio color pepita, medio marroncitos, los eran tamaño ladrillo, la misma forma, el mismo peso. Entonces, para que se den cuenta de qué dependía el éxito comercial de una fábrica de jabones de lavar, de los profesores de historia del Perú. ¿Cierto? Porque si estaba estudiando a Bolívar, entonces iba a agarrar a Bolívar, entonces, estaba estudiando a San Martín, San Martín. Entonces, si yo hubiera sido pues, el gerente de unas empresas, le hubiera pagado a los profesores de historia del Perú para que se demoren más con Bolívar o más con San Martín y menos con el otro, pues. Porque claro, iba a inducir a que los chicos que iban pues como yo a agarrar ese jabón. Esto acaso ustedes ven, hoy estos jabones son diferentes. ¿Qué es lo que pasó en algún momento? Uno de estos jabones era azul. Caracho, entonces, azul. Uf, no importaba a quién estuviera estudiando. Azul, pues. Entonces, ¿y qué fue lo que hizo el otro? Verde. ¿Qué fue lo que hizo entonces el azul? Porque entonces lo puso en bolsita. El otro lo puso en bolsita a dos. Entonces,
A esto voy, es decir, son acciones y muchas veces ni siquiera cambia la esencia del producto, sino cómo lo vendemos, es decir, de qué color es el empaque, cómo lo estoy ofreciendo, porque como las cosas andan por los ojos, en esencia, lo que todos tenemos que hacer es siempre buscar que diferenciarnos. ¿Cuál es el problema que existe en América Latina? Cuando los inversores extranjeros dicen vamos a invertir, ¿qué es lo que hacen? Miran qué pasa. Antes decían, vamos a ver qué pasa en México, qué pasa en Brasil y qué pasa en Argentina. Ahora Argentina está al costadito nomás. Ahora. Lo que hacen es ver qué pasa en Brasil y qué pasa en México. O sea, si la cosa está mal ahí, todo eso, no, ahí no, saca los fondos para afuera, otro lado. ¿Qué pasa con los demás países? No hemos aprendido, no hemos tenido la capacidad de diferenciarnos. No hemos aprendido, tenido esa capacidad. Entonces, esto es lo que tiene que hacer un país. O sea, cuando nosotros definimos la marca Perú, todas esas estrategias, que no es solamente un lindo comercial. No, lo que estamos buscando es posicionar la idea de este país que tiene pues estas bondades y ponerlo en la cabeza de la gente para que conozcan, para que compren sus productos, para que vengan a hacer turismo, para que hagan de nuestro país que sea más competitivo. Y eso se trata. Pero si no aprendo a diferenciarme, si no les enseño desde chicos a todos que tenemos que luchar o trabajar para diferenciarnos, caemos en este tema. Por eso, disculpen que insista en el tema y por eso lo subrayo y con letras negritas, debería haberlo puesto con letras rojas para que se vea un poquito más todavía. Esto es lo que tenemos que hacer, porque es parte de lo que uno tiene que establecer cuando hace pues, su plan de negocio, su plan estratégico. ¿Cómo me diferencio? En la misión. Acá pues un tema que hay que saber diferenciar los objetivos de los medios. Y aquí quiero hacer un ejemplo porque yo he trabajado una buena cantidad de años en educación, bueno, sigo involucrado con el tema de educación. Yo les preguntaba a los profesores, oiga, ¿cuál es cuando alguien decía, pues, he desaprobado el 60% de los alumnos y uno viene con orgullo, decir, ¿no? Yo decía, a ver, profesor, ¿cuál es su objetivo? Enseñar. ¿El objetivo de un profesor es enseñar? No, pues. El objetivo de un profesor es que el alumno aprenda. Enseñar es el medio para alcanzar el objetivo. Entonces, cuando ocurre que un profesor desaprueba el 60% de los alumnos, el problema es el profesor. Usted no cumplió su objetivo. Así de sencillo. Así de sencillo. Quiero poner otro ejemplo, ya dado que estamos en temas electorales. A esta persona también conocida, cuando todavía estaba postulando, que vino pues, a hacer su campaña pues, entre los conocidos, es decir, oye, sí, estoy postulando al Congreso, entonces espero que votes por mí. Entonces, y lo que le pregunté, la primera pregunta que le hice, porque estábamos en un grupo de amigos que no éramos políticos, pero muy de discutir temas políticos, le preguntamos, ¿cuál es tu objetivo? Pues salí elegido, pues. Entonces, de frente dije, oye, yo pues no voy a votar. De hecho, no voté por él, ¿eh? La verdad, no voté por él. Una persona muy cercana, en realidad es un pariente. Ya le dije, no, pues tú no vas a votar, estás loco. O sea. Entonces le digo, ¿pero por qué traidor? No hay traidor, y voy a votar por ti para que calientes de banca. Mira este desastre que tenemos acá. Le dije, mira, sería muy diferente que tú me dijeras, quiero promover la competitividad y el bienestar de la población del país, para lo cual necesito salir elegido. Salir elegido es el medio para alcanzar algo. Esa pues es una declaración de misión. Eso es lo que hubieras querido escuchar. Como no se lo escuché, efectivamente no voté. Discusión familiar, porque claro, entonces pim, pam, pum, igual, salió elegido igual, bueno, pero esto lo que muestra es que uno siempre debe diferenciar qué cosa es lo que uno quiere alcanzar y qué cosa es lo que uno va a hacer para alcanzar. Ejemplos tan tontos como este. A los chicos de la universidad, y voy a usar varias veces estos ejemplos porque tengo, o sea, digamos, doy algunas charlas con ellos, siempre digo, tienen su organización, un centro de estudiantes ahí. ¿Y cuál es tu objetivo? Hacer 2 actividades técnicas y una visita técnica.
Ya, pero ¿y esto para qué? No, que hay que hacerlo. ¿Por qué no veces? No, es que es parte de que tenemos que aprender y tener una visión entonces, de las cosas reales. Entonces el objetivo es mostrar ejemplos reales de lo que vamos a encontrar cuando hagamos el ejercicio o el desarrollo profesional. Entonces, el hacer la visita es el medio. Entonces, tienen que tener siempre claro la diferencia. Cuando uno no está en la práctica, hacerlo esto todos los días, y todos los días uno tiene que repetirse qué es lo que quiero alcanzar y qué es lo que voy a hacer para alcanzarlo. Uno siempre tiene que acostumbrarse a pensar de esta manera que es, o sea, cansa hasta que uno se acostumbra a que todos los días hace lo mismo. Es decir, siempre tener este ejercicio de ir diferenciando las dos cosas. Nunca confundir. Siempre ayuda mucho ¿y por qué? ¿Y por qué? O sea, después de 4 por qué, si ya no hay más respuesta al por qué, de repente esa debe ser el objetivo. Entonces, uno siempre tiene que tener, ¿para qué hago las cosas? Porque, acuérdense, o sea, uno tiene que tener esa visión, es decir, todo debe tener sentido, todo debe apuntar a ese futuro de acá 50 años, cuando me den las palmas magisteriales, o qué sé, entonces, que quiero llegar a ese, entonces, todo tiene que apuntar ahí. Porque de repente me desvío por el camino, estoy trabajando en otra cosa, y de repente, uy, caracho, estoy manejando una combi, ¿qué pasó? Entonces, uno tiene que darle sentido a todas las acciones, tener claro qué es lo que quiero alcanzar y cuáles son las acciones para alcanzar esto. Ahora, después de esto viene pues el plan de acción, ¿cierto? Y en esto, acá quiero irme, a ver, creo que me salté a una, no, acá está, el plan de acción. Entonces, en el plan de acción ya tenemos nosotros a dónde queremos ir, ya tenemos claro de dónde venimos, es decir, cuál es mi estado actual, tengo que conocer, esto es como que yo llamara por teléfono y dijera, oigan, quiero irme a Arequipa, ¿cómo hago? Ingeniero, vaya para el sur. Pero de repente está en Tacna, pues entonces ya saben dónde termino, pues en la Patagonia, con los pingüinos. ¿Ya? Entonces, en el plan de acción, siempre es importante definir lo que se llama, definir quién es el campeón, quién es el líder, quién es el que va a empujar el carro, el que está, la cabeza pensante de todas esas cosas. Porque, ¿qué ocurre? La labor del líder, la labor del jefe, no es hacer cosas. El líder no tiene que hacer las cosas. Tiene que hacer las cosas. Tiene que hacer que las cosas ocurran. Tiene que hacer, porque si no, se pierde en el árbol y no puede ver el bosque. Entonces, ese es un problema en el cual, digamos, y lo digo por experiencia y siempre tengo que estarme corrigiendo, Enrique, no te metas al tema del ingeniero, ya déjalo que resuelva el tema, es decir, da 2 pasos más atrás, porque siempre esto es, claro, cuando la empresa de uno, pues uno no puede permitir que se esté equivocando con los clientes, pero uno tiene que dejarlos que se desarrollen las cosas. Entonces, yo he optado por tener una frase con mis ingenieros en la que les digo, mi empresa es una de ingeniería eléctrica. Les digo, no, disculpen, yo soy ingeniero electrónico, no sé nada del tema. A mí no me pregunten, ¿ustedes han estudiado? Díganme pues qué es lo que hay que hacer. Pero en fin, esta es otra historia. Entonces, ¿quién es el que empuja el carro? Eso siempre tiene que quedar muy claro. Hay alguien, uno, tiene que tener esa visión y es el que tiene que orquestar a todos. Orquestar todo. Para que las cosas caminen sin tropezarse, caminen sin que alguien ponga el pie el freno en una de las llantas, que siempre a veces ocurre. Ojo entonces con el tema de ver que todo esté sincronizado. ¿Quién es el que empuja el carro? Dentro de este plan de acción, evidentemente hay objetivos generales, pues hay una visión, que ese es el objetivo de largo plazo en el que queremos llegar, ese Shangri-La, pues que vamos a llegar. Pero tiene que haber también esos objetivos de corto plazo, porque no puedo esperar 50 años aquí caminando, es decir, con chapitas sobre el piso y caminando de rodillas ahí. No, yo tengo que tener objetivos de corto plazo, cuantificables, que me puedan ir marcando que estoy alcanzando ese resultado futuro. Entonces, estos objetivos tienen que ser concretos, cuantificables, establecidos en cronogramas, porque los objetivos no pueden ser vagos. Y es parte de los problemas que muchas veces existen. Es decir, uno tiene que ir midiendo las cosas, cómo están avanzando,
van bien, están dentro del presupuesto, están dentro del cronograma, se están consiguiendo los resultados que estamos buscando, no, ¿qué corrijo? Entonces hay que tenerlo de esta forma, con plazos definidos. Repito en esto siempre, si no se sabe a dónde se quiere ir, se puede terminar donde no quiere estar. Entonces, tener siempre esta comparación. Aquí quiero llegar, esto apunta para acá, esto apunta acá, ingeniero, ¿qué hay que hacer esto acá? Oye, pero esto no me apunta en esta dirección. Oye, mira, uno nunca debe decirle, oye, anda, pues, esto no sirve para nada. No es un buen estilo de liderazgo decirle, mira, esto de acá no nos aporta en este momento, lo vamos a dejar para después, pero en este momento nos concentramos en esta dirección. O si hay un plan, ¿cierto? Que es bueno decir, lo incorporamos en este camino. Sí, más o menos puede ayudar a que ese planteamiento se reordene y apunte, pero uno tiene que estar ordenando las cosas para que siempre todo empuje en la misma dirección. Entonces, eso es lo que hay que tenerlo muy claro. Dentro de un plan de acción, sobre todo cuando es un tema personal, o sea, uno tiene que tener mucha fe en sí mismo. Y para esto uno tiene que conocerse a sí mismo. Por eso entonces acá repito lo que decía Sun Tzu, hay que conocerse a uno mismo. Hay que ser perseverante, porque el fracaso también es una opción. Uno no la va a chuntar a la primera, pues. ¿Ya? Si ustedes, mi empresa, yo la he creado después de haber cumplido 50 años. Y he tenido pues varios intentos en el camino, por ahí que no funcionaron, ahí se quedaron en el camino. Entonces, claro, fracasar también es una opción. Y uno tiene que tener claro el tema, es decir, tengo estos objetivos definidos. Esto ya no se está cumpliendo, entonces esto no, entonces tengo que cambiar, a veces hay que cambiar de página y a veces hay que cambiar de libro. Es decir, entonces, pero hay que tener muy claras las cosas para poder ser eficiente y no insistir tampoco en temas que no funcionan. Pero eso sí, tampoco decir que a la primera que no funciona uno dice, no, ya no, yo estoy negado para hacer empresas. No, al final de cuentas uno tiene que ser perseverante, pero midiendo pues cuál es el alcance y cuál es el esfuerzo que uno pone en alcanzar los logros. Uno debe tener una sugestión interna para bloquear las influencias negativas. ¿Esto qué significa? En términos personales, cuando uno tiene, uno tiene un trabajo seguro y uno dice, se acabó, no trabajo para nadie más, voy a hacer mi empresa. ¿Qué es lo que le van a decir? ¿Qué es lo que le va a decir la esposa a uno? Oye, pero mira, ten cuidado, mira, esto es un ingreso seguro. O sea, con buena intención, las influencias negativas pueden ir con la buena intención. Oye, pero mira esto acá, ¿cierto? Pero si uno tiene fe en sí mismo, en sus capacidades, si uno ha hecho un buen análisis, puede también ocurrir al revés, ¿eh? La esposa trabaja, pues, y uno, pues, medio baguetón, uy, no renuncies, espérate, pues también los hay, o sea, de los lados, de los lados hay. Entonces, si uno se conoce a sí mismo, tiene fe en sus capacidades, sabe cómo bloquear las debilidades, entonces uno va a poder tener esa orientación y poder tener esa sugestión interna para decir bloquear esas influencias. Las influencias siempre vienen. No sé si ustedes han escuchado ayer o el domingo que lo escuchaba a Beto Ortiz en este programa que hablaba de una candidata. Eterna candidata que le decía pues que el problema eran pues las malas influencias que tenía. Que iba a una entrevista, oye, no, esto acá. Muchas veces uno tiene que tener la claridad de decir, yo ya decidí que voy a hacer esto. A veces estas influencias, que puede ser con buena intención, bueno, no sé si tengo buena intención, pero pudiéndose con buena intención, pueden originar que uno desista de cosas. Y cuando uno está en una empresa o en un gobierno, decir, oye, acá hay una oportunidad de un negocio, decir, oye, pero mejor no, mira que esto te va a traer problemas, oye, pero sí todo lo que la población está necesitando, el desarrollo de hacer redes para llevar energía eléctrica, pero no, mira, acá te vas a complicar, mejor acá hacemos un monumento acá en el parque y un buen palacio municipal. Ya está, entonces, ahí nomás, esto se ve bien bonito, se ve. Ya hay que tener muy claros los roles que vamos a desempeñar. ¿Qué es lo que pasa? Yo como persona, yo tengo varios roles. Yo soy gerente en una empresa, soy también padre de familia, soy esposo,
soy parte de una institución sin fines de lucro, se dedica a la acreditación de programas de ingeniería, soy amigo de mis amigos. Entonces, en cada caso yo tengo un rol que tengo que cumplir. Entonces, yo tengo que tener claro en cada momento cuál es mi rol. Yo no voy con mis amigos a decirles, no, yo soy el gerente de Cratech y de proyectos SAC. No, pues esto no corresponde. Yo tengo que tener claro los roles en cada momento. Y esto, cuando uno está manejando una empresa o una organización, un gobierno, uno tiene que tener claro es qué rol le corresponde al gobierno municipal, qué rol le va a corresponder al gobierno regional, qué cosa le corresponde al gobierno central, sabe decir, no meterme en los terrenos del otro por sabe Dios qué razones, y en qué cosas hay que buscar la inversión privada para que trabaje y desarrolle estas cosas. Entonces uno tiene que tener claro el rol en cada cosa para que todos estos elementos, todos estos jugadores puedan calzar y puedan crear sinergias, porque al final de cuentas lo que buscamos es un mayor bienestar y generar competitividad en todas las organizaciones en las cuales nosotros nos estemos desarrollando. Esto es lo que nosotros tenemos que tener muy claro, esos roles, no confundirlos, no meternos en los pies del otro, tampoco dejar que se metan en los zapatos de uno, es decir, uno tiene que tener esa claridad y esa demarcación, sin pelearse, pues no, no como esto de que estos árboles que entre Magdalena y San Isidro, este es mi árbol, este es mi pista, este es mi esto, no es una pena, pero que se pierde tiempo en ese tipo de cosas. Entonces, lo que decíamos, entonces tenemos la visión, sabemos de dónde partimos y lo que se hace es se desarrolla pues el plan de acción. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que ustedes tengan para a ver, querían sacarle esto acá, ahí les dejo algunas preguntas que quieran hacer hasta este momento de lo que hemos hablado. Es un tema, es una serie de generalidades, de principios en los cuales realmente creo con demasiada convicción, los aplico permanentemente, son los que me permiten a mí resolver problemas, porque la vida real, que yo siempre digo, es real. O sea, uno no es este es mi plan, no, como cuando uno es las chicas sueñan, no, sí, que a los 15 voy a tener mi fiesta de 15 años, y a los 18 voy a conseguir mi príncipe azul, y me voy a casar, y voy a tener 5 hijos, y vamos a vivir en un palacio. Si uno pues llegan las mujeres, el príncipe azul nunca es del tono que ustedes querían, pues era de otro tono azul. No es pan, lo chifan ahí. Entonces, las cosas pues no ocurren necesariamente como uno las planifica. O sea, y la vida real es real. O sea, entonces, uno tiene que estar preparado para poder corregir rumbos. Porque siempre, o sea, uno pues, no soy la única empresa de ingeniería de proyectos eléctricos y energéticos en el país. O sea, la competencia pues brutal. Nos agarramos a zarpazos ahí, entonces, o sea, me presento a licitaciones, concursos, un proyecto, es decir, alguna la gano, otra no la gano, pues, entonces tengo que estar, ¿por qué no gané de acá? O sea, porque hay algunos casos en los cuales yo hubiera apostado que la gana, no la gané, ¿qué pasó? Entonces, revisar mis costos, es decir, entonces estar revisando mis procesos de cómo presupuesto, es decir, tengo que estar permanentemente corrigiendo mis cosas, entonces, tengo que estar permanentemente haciendo esa retroalimentación. Y esto es algo que, o sea, nunca voy a acabar de mejorarme. Siempre voy a tener la posibilidad de mejorarme. Entonces tengo que estar en esa evaluación. Pero entonces, ¿cómo es que yo sobrevivo? Evaluando, corrigiendo. Entonces, y para eso yo recurro a estos principios. Entonces, me planteo me tracé bien el objetivo, tracé bien los planes que estaba desarrollando. O sea, ¿qué es lo que ha fallado? Uno siempre tiene que estar a la casa, no de decir, no por el hecho de buscar quién fue el culpable, quién fue ese maldito que me hizo perder este negocio, no, sino es simplemente la búsqueda de oportunidades de mejora. Que esto es lo que uno tiene que hacer, permanentemente buscar. Hay una anécdota de una persona que trabajaba ahí, si hablamos así de las calendas griegas, que este señor cometió un grave error, que le costó una fortuna a IBM. Entonces este jovencito dijo, acá me van a pulverizar. Y cuando vino el jefe, que era un alto funcionario de IBM, lo miró y le dijo, su entrenamiento nos ha costado muy caro, espero que lo aproveche.
Este señor, seguramente le tienen mucha fe por sus capacidades, en algún momento fue el CEO de IBM, hace muchos años. Entonces, a lo que voy es, no necesariamente, hubo un error, cuando hay un error y alguien lo hizo por dejadez, qué sé yo, hay un problema de actitud. Ese tipo a la guillotina. Pero cuando es problemas, errores, digamos, de quién estuvo el error, y eso lean en Sun Tzu, fue del soldado que no hizo bien las cosas o del general que le asignó una responsabilidad a alguien que no estaba preparado. Entonces, el tema pasa por ahí. Entonces, a eso voy. Es decir, debía haberle dado rienda larga o de repente debe haber sido una rienda un poco más corta. Revisar más o menos. Entonces, al final, siempre hay que apuntar al futuro. Es parte de la preparación. En mi sector, por ejemplo, hay dos sectores en el país que andan con escasez de profesionales. Uno era por el de construcción civil, donde si uno quería contratar a un ingeniero con 10 años de experiencia, te lo tienes que robar a la empresa, a la competencia. Y robar significa tengo que pagar más, pues. Por lo tanto, soy menos eficiente, por los costos de los materiales o precios unitarios son los mismos. Es decir, soy menos rentable porque pero lo necesito. El otro sector en el que estoy yo es la parte de energía, que sigue en pleno desarrollo, en crecimiento y qué sé yo. Entonces, yo he optado por otro camino. Dije, acá, bueno, me fajo en este asunto, me voy a las universidades, me jalo los que están para egresar, que terminen acá, pero sí, machacándole como si fuera su papá, decir, no, tus notas, a ver, ¿dónde están acá? No, va a estudiar, entonces te sientas acá a estudiar tu examen, entonces, que terminen bien, me he traído buena gente y a prepararlos. Entonces, parte del costo. Todo requiere, pues, más tiempo de quien estamos liderando la empresa, de mi socio, otro ingeniero, y yo, entonces, claro, no le decimos que le estamos revisando todo. De noche nos amanecemos revisando las cosas, pero lo dejamos que se equivoquen, ¿cierto? Hasta cierto punto. O sea, no al punto de que perdamos todas las licitaciones, pero al final voy muerto. Me cuelgan en mi casa también, no llevo la plata el sobre. Entonces, eso tiene que ver con esta permanente evaluación. Entonces, eso es algo que uno tiene que hacer. ¿Y cómo es que uno basa estas cosas en estos principios que se los he comentado, que para mí son un tema vital? O sea, creo con demasiada pasión en estas cosas para poderlas implementar. Hace muchos años, Agnes Franco, no sé si la conocen, tuvo una visión bien clara, es decir, por un detalle. Cuando uno, por ejemplo, en negocios artesanales en la que alguna vez estuvimos metidos también acá con mi tocayo, con Enrique, veíamos, oye, qué buenas artesanías estas, oye, qué buenas estas chompas, ¿cierto? Entonces, oye, caray, esto lo exportamos, nos vamos así, nos retiramos acá, en 10 años nos compramos una isla en el Caribe, seguro, ¿ah? Pero ¿qué es lo que pasa? Eso no es real. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en este tema? Es decir, oye, qué buena su chompa, pero ¿y cuántas puede producir usted de capacidad? Bueno, yo hago estas 3 chompas a la semana. Pucha máquina. Entonces, y cuando tratamos de ver, oye, cuando se masifican, el Cali es un desastre. Entonces, ¿qué es lo que lo identificó con ejemplos como estos? Agnes Franco dijo, acá tenemos que organizar. Como dicen, organicémonos. Entonces, tenemos que crear estándares. La gente tiene que aprender a trabajar con criterios, estándares de calidad, para que cuando crezcan no pierdan esa calidad que tienen para el producto. Es decir, ¿cómo traslado esta calidad a una producción un poco más grande? Entonces, ahí es donde vienen los temas de asociatividad. Entonces, primero definimos cuáles son los estándares sobre los cuales vamos a trabajar. Luego nos asociamos, aprendemos a asociarnos, a trabajar en conjunto, que es parte de lo que nosotros vamos a ver, las asociaciones estratégicas, ¿cierto? Entonces visionó el tema de las CITES, invento fabuloso. Claro, ella visionó el tema y quien vino después, que es Mercedes Inés Carazo, las implementó, ¿sabes? Yo a Inés pues la tengo pues en un altar, ella fue mi profesora de Física 3 en la universidad y siempre se lo digo no para sacarle cachita de que yo soy menor que ella, sino porque le digo, caray,
me costó esfuerzo, aprobar tu curso. Ella lo implementó. Entonces, a ella debemos que, por ejemplo, tengamos hoy en día realmente propiedad sobre el pisco. Porque ¿qué cosa es el pisco? ¿Qué cosa es el pisco? Pues, entonces le preguntabas a uno, al otro, cualquier cosa. No, pues hoy día el pisco es un destilado de la uva que tiene que tener de uvas que vienen de tales valles exactamente y de tales tipos de uva y con esta clasificación de que es el acholado, el aromático, el no aromático y el mosto verde. Todos somos expertos en el pisco, ¿no es cierto? Entonces, tan es así, entonces que ahora pues, todo está bien normado, está normalizado. Al extremo que cuando en Piura dijeron, queremos hacer pisco, no paisano, lo tuyo es aguardiente de uva, porque no estás en el valle. Denominación dije. Entonces, el tener claras esas cosas y por analizarnos todo eso, permite establecer este tipo de cosas. Entonces, y los CITES pues tienen resultados muy importantes como la industria del calzado. También todo centro pues importante está en Villa El Salvador, en Trujillo también hay otro, el CITES de la madera, y que así hay otros CITES, al extremo que en algún momento empezaron a aparecer los CITES privados, ya no promovidos por el gobierno, sino para justamente definir esa asociatividad. Entonces tienen pues ya productos que pueden empezar a exportar, pues el café orgánico, que es pues, carísimo, yo no lo tomo porque es demasiado caro. O otro café que se lo dan al mono, lo bota por atrás, lo lavan, no sé cómo lo lavarán, no quiero ni saber. Y más caro todavía, entonces ya uno define pues una serie, entonces porque uno va identificando las oportunidades, entonces ahí se dan cuenta. ¿Dónde tengo más probabilidades de ser exitoso? Hago simplemente café y compito contra los brasileños que producen una cantidad brutal pues, de café. O hago mi café, con el perdón del inglés, cagado por el mono. El asunto es que al final, después de ver toda esta teoría, porque al final todo esto es teoría, ¿ya? Lo vamos a ver en un momento, son una casuística más práctica, pero todo esto va a terminar en que por grupos trabajemos. Cada grupo, o sea, definir un proyecto, y que se trabaje un plan y que pueda esto ser sustentado. Y que pueda ser sustentado y recibir la retroalimentación de todo lo más para ver cómo enriquecer estas cosas, dónde que esto puede ir mejor, dónde que por opinión del grupo pueda no ir exactamente bien. Pero esto nos va a permitir ver esas cosas. En efecto, todos los temas deberán tener un grado de cuantificación, porque de lo contrario no caemos en lo que decíamos aquí, que es, ya no prende esto acá, que los objetivos tienen que ser concretos, tienen que ser cuantificables, tengo que tener cronogramas. Entonces, a eso iba el tema. Si bien todo lo más es bien genérico, esto apunta a que seamos cuantificables, a que tengamos la posibilidad de medir. Y vamos a ver con algunos ejemplos el por qué la medición es fundamental en algunos casos. No digo que en todos, bueno, en la mayoría, pero en algunos casos es mucho más crítico el tema de medir al más mínimo detalle. Lo que viene a continuación son ejemplos de cómo lo que hemos venido diciendo se aplican. Primero, a nivel de pequeñas áreas de una misma organización. Cuando hacemos el plan de negocio, no estamos pensando necesariamente en toda la organización, sino también en áreas. Esto es un caso de una entidad educativa que prepara técnicos profesionales para la industria, en el que existían una serie de inconvenientes. Para ponerlos en autos, en esta entidad, en el primer semestre del año se enseñaban los ciclos impares, el primero, el tercero y el quinto semestre. En la segunda parte del año, el segundo semestre, se enseñaba el segundo, cuarto y sexto. ¿Qué significaba que alguien lo desaprueben en el primer ciclo? Significa que tienen que esperar un año para hacer 100 de vez. No hay forma de poderlo llevar después. Entonces, el problema que existía en esta organización es que había un alto nivel de desaprobaciones en el primer ciclo. Digamos, un nivel de desaprobación de más del 30%. Es decir,
lo cual pues golpea, pues porque como consecuencia de esto, en el siguiente semestre hay un descalce financiero, porque es decir, el presupuesto pues no camina. Entonces, vamos a ir tratando de ir analizando y viendo de qué forma todo esto que hemos comentado antes nos sirve dentro de estos análisis para ir viendo pequeños planes de negocio hasta cómo es, o qué cosa tener en cuenta para todo un plan de negocio y de toda una empresa en global. Entonces, acá, ¿cuál es el problema en esto de acá? Y acá quiero simplemente recomendarles un libro que se llama El poder de la innovación, de Minba Sadur. Este es un libro que lo que dice es, los problemas se resuelven con un método, y es un método con el cual se resuelve todo, curiosamente. Entonces, el método parte de establecer una secuencia muy ordenada, muy metódica, de cómo enfrentar el problema. Lo que hay es identificar el momento de generar las cosas, que esto implica tener que las cosas comiencen, o sea, que empiecen. El tema de conceptualizar, poner toda la información junta para poder hacer un buen análisis. Y eso tiene que ver con este libro 7 sombreros para pensar, también es muy importante. Bueno, exactamente. Optimizar, poner las ideas abstractas en soluciones prácticas y en planes prácticos que funcionen. Es decir, una vez uno que ya juntó las ideas, ¿cierto?, las optimiza y después las implementa. ¿Sí? Tan simple como eso. Todos los problemas se resuelven de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno como metodología? Encontrar los problemas. El principal problema para resolver un problema es saber cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? O sea, entonces, ese es un problema serio. Porque, ¿qué vamos a resolver? ¿Qué vamos a atacar? Entonces, ese es el primer tema. Entonces, hay que buscar los problemas. Hay que encontrar los hechos, ¿cierto? Y finalmente, definir con claridad el problema. Y que todos conozcan cuál es el problema. Una vez que hemos definido el problema, vamos a generar ideas de solución. Y van a haber ahí mucha serie de propuestas, algunas descabelladas, otras muy austeras. La idea es nunca descartar una idea, sino ver cómo dentro de todo ese panorama de posibles ideas, ver cómo sinergiarlas, cómo las juntamos y seleccionar la solución. Una vez que uno tiene identificada ya cuál es el problema, identifica la solución, ya viene pues el planeamiento. Luego, antes de implementarlo, ese es un tema en el cual muchas veces las cosas fallan. Tenemos ya identificado el problema, ya encontramos la solución, pero siempre tenemos a alguien que nos pone el pie en el freno. Entonces estamos andando con dos ruedas que avanzan y nos va el carro para el costado. ¿Qué es lo que ha pasado? Muchas veces no hemos socializado adecuadamente la idea. Y cuando uno tiene problemas a niveles de gobiernos, uno tiene que socializar las cosas, comunicarlas, para que sean digeridas y aceptadas sin tener bombas de tiempo que le puedan meter a uno. Y de esto pues hemos encontrado ejemplos, los vemos todos los días en la televisión. Entonces se promueve, se vende la idea para mostrar cuál es ese bienestar que va a originar, ¿cierto? ¿No? Y a continuación, entonces, recién pasamos a la acción. Entonces, esta es una secuencia. Si ustedes buscan este libro que habla del método Simplex, todos los problemas se resuelven por esa metodología, que uno debe tener esa claridad. Entonces, esto de acá es, esto es todo un curso, que tengo que reconocer, cuando a mí me mandaron a este curso, donde yo trabajaba, sentí que iba castigado. Carajo, con todo lo que tengo que hacer, y fui. Curiosamente, lo que encontré es que había venido este mismo señor, Minba Sadur, había venido al país a dictar este curso. Cosa curiosa. Y había venido por una razón. Su hermano, al que había perdido de vista pues
30, 40 años atrás, había venido al Perú, o sea, que vino a encontrar sus rastros. Bueno, encontró ya a la viuda de su hermano, entonces, con la que estaba en el curso, una anécdota muy curiosa. Pero hizo este curso, o sea, finalmente, o sea, como dicen, yo lo vi. Entonces, y lo que uno hace es una serie de procesos en los cuales uno empieza a desarrollar toda esta metodología y que parte por lo siguiente. Todos acá no somos iguales. Entonces, hay personas que tienen una particularidad y lo que aplica este método es porque antes de comenzar, o sea, hace una serie o sea, se define quiénes son las personas claves para trabajar en un problema que tenga la organización y se hace un test. Se hace un test y en función a los resultados uno ubica a las personas para este cuadrante, es decir, para estas dos primeras etapas, y quiénes van a estar en estas otras dos, y quiénes acá y acá. Por ejemplo, hay gente pues que no necesita formarse una palmera para ser así creativos, es decir, ellos son los que tienen acá, es decir, empiezan a generar un montón de ideas, es decir, ¿no? ¿Quiénes son los que están acá? Los tipos negativos, que ven todos los problemas, lo ven todos los problemas, ¿sabes? Ese tipo no es que sea tan malo, sirve. Ese que tipo tan negativo, te chupa vinagre todo. No, pero sirve pues. Uno va, todo lo pone a decir, porque va a decir, pero ¿qué pasa esto y esto? Y te va a poner todo el mapa de todos los problemas. Todos van a estar ahí. Sirve pues. Claro, termina esa etapa y dice, por un gustadito, porque decir, Entonces, de ahí viene la gente, pues estos que, pucha, máquinas sin palmeras vuelan. Entonces, y todo esto, y tienen una serie de ideas que empiezan a poner acá. Luego viene la gente que es analítica, pues. Es decir, a ver, vamos a seleccionar, porque entonces haces tu mapa de tu plan de Chicago, cuál acá tiene esta consecuencia, entonces a ver cuál es más efectivo, pues, cuál es menor utilizador de recursos. Entonces, uno analiza, como dice el señor, de manera muy metódica y cuantificable, es decir, cuál es la mejor solución y la planifica. Y hay gente que no piensa mucho, pero son lo llaman el doer, el ejecutor. Es el que dice, hay que hacer esto acá. Ya. Entonces, a ese lo metemos aquí, a actuar. Entonces, cada quien es valioso, todos tenemos un valor. Lo que falta es poderlo segmentar y ver en qué momento del proceso lo ponemos. Bueno, esto acá, tome nota de este libro. O sea, creo que lo pueden encontrar en internet y con este número con seguridad lo pueden encontrar. Regresando, nosotros hablamos de que había estos problemas de aquí, esta entidad. Bien, entonces, aquí, que fue un caso real, que me tocaba más o menos a mí resolver el asunto, ¿qué fue lo que utilicé? Este cuadro los debe hacer recordar a un autor bien conocido, que es Michael Porter, que tiene su cadena de valor. Entonces, si no lo han leído, también léanlo. Acá lo que voy a traerles es un montón de literatura que tienen que leerla, o sea, porque es muy, muy, muy útil. Todas las organizaciones tienen esta estructura. Las actividades primarias, la operación directa, la logística de entrada, es decir, la compra de los insumos, la fabricación, el empaque, el final de la producción, el marketing y las ventas y el servicio postventa. Y acompañando a todo esto acá, pues la infraestructura, los recursos humanos, la tecnología, el aprovisionamiento, es decir, todos estos procesos de compra. La materia prima viene por acá, entonces todo esto que está aquí. Entonces, este tema, este cuadrito mágico, que muchas veces uno piensa que es, no, pero es que esto es teoría, esto es simple teoría. Pero cuando uno los aplica va a encontrar cómo se puede darles solución a los problemas. El problema, después de hacer esto que les mostré, este circulito ahí con un petit comité en la organización donde trabajaba, identificamos, acá tenemos un problema. Porque dentro de acá hay una serie de procesitos que van pasando, de primero al segundo, al tercero, entonces acá tenemos un corte grave. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, lo que tengo que hacer
se nos ocurrió en realidad, pues ocurrió, y en ese entonces yo tenía 26 años, entonces era bastante, bueno, curioso, se me ocurrió, y además estaba haciendo la maestría en ese entonces, o sea, que aplica, o sea, trataba de buscar, funcionó. Entonces lo que hicimos fue concentrarnos en esta etapa a ver qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo mal. Entonces, pero además dijimos, oye, y la logística interna, pero no, pues si yo no tengo insumos, o sea, pues esto qué es, los materiales para el taller. No, vean lo curioso en ese tema. La logística de entrada a mis operaciones es el proceso de admisión, el examen de admisión. Entonces dijimos, ¿y no hay un problema también ahí? Entonces nos concentramos en dos partes, en ver esto de aquí y ver esto de acá. Entonces, aquí nuevamente recordemos, ¿cuál es el objetivo del profesor? ¿Enseñar? No, ya hemos hablado, no es el objetivo. El objetivo del profesor, que el alumno aprenda. Es el objetivo, pues. Entonces, ¿dónde está el problema aquí? ¿Lo saben y lo entienden todos los profesores? No, no. Esto fue un agarrarse a cabezazos, ¿ya? Con toda la gente. Pero no, porque tenemos, o sea, siempre las banderas, ¿no? Tenemos que asegurar que la calidad del egresado sea, pues es decir, con esa bandera, pues, que egrese uno nada más, es decir, entonces, hemos asegurado que la calidad, bueno, claro, si sale uno, seguramente es un tipo, pero esto es lo que estamos buscando, no. Entonces, había que hacerle entender a todas las personas, a todos los profesores, a una buena cantidad, este tipo de detalles. Entonces, para ese entonces, insisto, estudiando la maestría, pues uno tiene todas las herramientas más a la mano, y en administración hay unos teoremas de eficiencia que dice que uno maximiza donde empieza a decaer la curva, ¿cierto?, de rendimiento, la teoría de rendimiento decrecientes. ¿Y esto qué significaba? De un lado, decir al profesor, cuanto más exigente eres, mejor calidad de egresados. Y de otro lado es, cuantos más desapruebas, peor calidad del profesor. ¡Chum! Entonces ponerlos entre dos espadas. Entonces muévete con cuidado entre las dos porque una de estas dos se va a cortar, ¿cierto? Entonces, hay otro libro que es de teoría de las restricciones, se llama La fábrica, creo que se llama el libro, de Rabindranath Goldratt, que lo que dice que siempre uno está entre dos situaciones, es decir, entonces uno tiene que saber balancear cuánto de cada cosa para dónde meterse. Entonces, acá hubo todo un tema en el cual hubo que hacer una medición, una métrica de los resultados de todos los profesores que enseñaban el mismo curso, ver dónde había mejores resultados que el otro, ver efectivamente, contrastar los niveles de complejidad del examen de uno respecto del otro. Entonces, se hizo una serie de benchmarks. Medición, y comparar, para que la gente entienda. En buena cuenta, le soplamos en la nuca a estos profesores, a todos en general, para que no sea un tema tan personalizado, soplarle en la nuca para que entiendan que te estoy chequeando, profesor. Si tienes muchos desaprobados, mueres. Si te aprueban muchos, mueres también. Es decir, camina por el centro. Entonces, ese fue un tema importante. Entonces, esto fue lo que hicimos para revisar nuestros procesos internos, porque en efecto, pues, todos veníamos de la uni con ese complejo que habíamos recibido, porque así lo habíamos aprendido en la uni. Me desaprobé el 70%, porque el 60% pues eran todos, ¿no? Yo soy mejor profesor porque me desaprobé el 70% de los estudiantes. Yo recuerdo haber sido en un salón de 100 personas, aprobar 4. En la uni se aprueba con 10.0 de nota. Ya 9.99 es jalado. Ya ahí no redondeo, se trunca nada más. Yo había aprobado con 10.0 el curso, es decir, éramos 4. O sea, es inaceptable. O sea, claro, lo entendí cuando yo estaba trabajando en estas cosas y con entrenamiento los alemanes que enseñaban todas esas cosas, metodologías, qué sé yo. Entonces, esto fue lo que se trabajó. Hubieron buenos resultados. Lo otro que se trabajó fue el examen de admisión. Entonces, aquí el examen de admisión. La pregunta que teníamos que hacernos, y me tocó a mí, afortunadamente, ser el encargado del comité del examen de admisión.
Entonces, la pregunta es si es adecuado este proceso. Y aquí, ¿qué fue lo que yo hice con mi comité? Tenía un grupo de profesores. Este era un tema muy confidencial. O sea, el director seleccionaba al jefe del comité y este jefe del comité, de manera muy secreta, agarraba, pum, tum, tum. Nadie más sabe quiénes eran. O sea, la gente de repente podía identificar que uno era, pero o sea, todo eso se trabajaba afuera. Y algo que yo hice en algún momento fue preguntarle a los miembros del comité, que eran 3 personas. Le dije, oigan, a ver, ¿cuál es el...? Porque para todo esto, pero paso previo, metodología. Me di el trabajo de bancarme los resultados que habían tenido en las distintas pruebas del examen de admisión, que eran 3 exámenes, y los comparé contra los resultados académicos de los estudiantes del primer ciclo. Hice todo este trabajo de comparación. Hice mis trabajos de correlación, qué sé yo. Y ahí encontré una serie de detalles que me marcaban por dónde iba el problema. Y la pregunta que hice a este grupo de profesores es, a ver señores, escríbanme en un papel cuál es el objetivo de este comité. Y las respuestas fueron elaborar el examen de admisión, preparar el examen de admisión, confeccionar el examen de admisión. Entonces, cada quien lo escribió en un papel, los leí. Entonces, primero le dije, los felicito porque son un equipo muy homogéneo. Pero la verdad que tengo que pegarles una patada en el traste porque no tienen idea para qué es este comité. El objetivo no es preparar o confeccionar o elaborar un examen de admisión. El objetivo es realizar un adecuado... ¿Dónde estaba esto acá? Acá. Perdón, ya acá me fui esto la bueno. Entonces, el objetivo de este comité era realizar un adecuado proceso de selección. Y adecuado significa seleccionar a aquellas personas que van a tener, sí, acá me pasé a las láminas. O sea, entonces, seleccionar significa ver qué personas que tienen intención de estudiar en este centro de estudios van a tener mayores probabilidades de éxito en sus estudios. Y entonces, ahí es cuando le mostré estos resultados de correlación, y de estos 3 exámenes había uno al cual le asignábamos, no sé por qué, porque como eran pues unos temas gráficos, se preparan técnicos, entonces seguramente al resolver estas cosas gráficas, tridimensionales, figuras, debería tener algo que ver con las capacidades como técnico. La conclusión no tiene nada que ver. Porque el problema es que cuando uno supone las cosas, simplemente no sé si son ciertas, esto no puedo asegurar algo. Entonces uno tiene que hacer esta medición. Entonces, al contrastar y hacer esta correlación entre los resultados de cada examen con el resultado final, lo que se encontró es que ese examen, que tenía pues un gran peso, no era para nada. Absolutamente para nada, no tenía nada que ver. Y había uno de los exámenes que, bueno, serán pues... Qué curioso, pues era el examen, el de matemáticas, el de conocimientos, que como acá no se iban a formar ingenieros. No es tan importante el tema de las matemáticas. Sí, porque el tener habilidades para ese nivel de matemática lo que demuestra es la capacidad mental para resolver problemas complejos, para podérselos imaginar y poderlos resolver, que es lo que tiene que hacer un técnico, un buen técnico. Entonces, finalmente lo que encontramos fue que había un examen que tenía impacto en este asunto. Entonces, estas 2 cosas fueron las que se trabajaron. O sea, el seguimiento, pues, a los profesores, el mostrarles cuál es su objetivo, que lo entiendan, ¿no? Y luego hacer el seguimiento con el comité de admisión. Con estas 2 cosas que se desarrollaron, las cosas cambiaron radicalmente. Resolvimos un problema, pero en realidad generamos otro. O sea, que pero justo hoy fue cuando renuncié, pues entonces ya dejé, el siguiente problema lo resuelven ustedes. El problema fue que en realidad ya no se desaprobaba el 30%, sino que se desaprobó al 6%. Y entonces ¿y ahora dónde metemos a todos?
pucha, justo me acaban de ofrecer un trabajo y bueno, ya, entonces, ese es un problema que quisiera quedarme a resolverlo, pero ya me ofrecieron otro trabajo. Entonces, claro, sugerimos ahí cómo manejarse, si es un sábado, clases en los sábados no había clases los sábados, todo con otro grupo, entonces se manejó ese asunto. Entonces, uno tiene que ir ajustando pues las soluciones para que las cosas vayan en su debida medida. Entonces, si ya se era tan eficiente en el proceso de selección, ya será tan eficiente en el proceso de pedagógico, entonces la solución era que en el siguiente evento no se brinden tantas vacantes, porque no hay tanta deserción. Entonces ya se cuantificaban las cosas. Entonces se trataba de que ahora mete y jalo, o sea, vuelve a jalar. Entonces el asunto funcionó bastante bien. Entonces yo he resaltado a lo largo de esta parte esta palabrita, el objetivo. El objetivo. He mencionado siempre el objetivo. ¿Por qué razón? Porque, insisto, lo que mi mamá me repitió hasta el cansancio, no me llegó a meter lapos porque corría yo bien rápido, que si no tienes claro a dónde quieres ir, puedes terminar donde no quieres estar. Entonces, acá el problema, en esencia, es que los actores no tenían claro cuál era su objetivo. Los profesores no tenían idea que su objetivo era que el alumno aprenda. En ningún nivel. Es decir, uno iba a una clase y le preguntaba al profesor, ¿cuál es su objetivo de su clase? Enseñar la ley de Ohm. No, pues profesor, o sea, no se trata de enseñar o sea, a resolver problemas prácticos utilizando la ley de Ohm. O sea, no me interesa que la teoría. Acá estamos generando técnicos que tienen que resolver los problemas. Hay que ser prácticos. Entonces, el problema estaba en que no habíamos mostrado con claridad cuál es el objetivo de los jugadores. Y en el otro caso, los comités de examen de admisión, y yo veo su parte de otros comités, el examen, es decir, tener por cierto algo en lo cual no teníamos ninguna idea. Entonces, una vez hecha esta cuantificación, tuvimos claro cuál es el objetivo. Entonces, definir el objetivo en todos los casos es indispensable, porque como ejemplos como estos, uno vive años y años suponiendo cosas que no necesariamente funcionan. Simplemente por lo que acotó el Señor, es decir, porque no cuantificamos, o sea, no validamos las cosas, ¿no?, para definir cuál es el objetivo real. Entonces, es un ejemplo, digamos, este era el área de formación regular de una institución. No era el todo, sino porque este instituto tenía pues, programas de capacitación continua, servicios a la industria, los programas de formación regular, que estaban en mi cargo, aquí nomás, en este pequeño entorno. Y estos fueron mis pininos en estas cosas. Segundo ejemplo, y acá es donde ya lo conocía a Enrique, trabajando en esta empresa, era un almacén de carga. ¿Cuáles eran los hechos concretos en este tema? Las aerolíneas que manejan carga, con excepción de las líneas aéreas cargueras, tienen un espacio en la bodega que tienen que compartirlo entre maletas y carga. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo prioritario? La maleta. No, la maleta. Al pasajero no lo puedes tocar, porque no hay peor cosa que un pasajero irritado. Eso rompe en el counter. O sea, y nosotros que hemos trabajado en el aeropuerto lo hemos visto, pero se rompe. O sea no va a dejar su maleta, o sea, es un desastre. Entonces, la carga viaja después. ¿Por qué razón? Porque la carga no se queja, pues. El pasajero sí, pues. El pasajero revienta. Entonces, las operaciones de carga son pequeñas, insisto, excepto en el caso de líneas aéreas cargueras. ¿Qué es lo que pasa? Requieren personal especializado porque hay una serie de regulaciones aduaneras. En ese entonces, además, eran brutalmente draconianas. Seguramente deben seguir siéndolas, pero había una serie de regulaciones aduaneras que, por incumplirlas, multas pero inmensas, y regulaciones aeroportuarias, más multas. Es decir, todas eran multas. Entonces, no había mucho interés en desarrollar este negocio, porque la verdad, pues, si te van a agarrar a palos, ¿para qué? ¿No? O sea, decir, salvo que uno sea medio masoquista, pero como es parte de la filosofía, entonces había que meter carga. Entonces, tener gente que más o menos correspondan con, digamos, que puedan actuar adecuadamente, es caro, pues. Es caro. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Para manejar la carga, la operación de un avión demora 3 horas.
pero yo tengo que trabajar, pagar pues las 8 horas, porque los contrato de esa manera, nadie me acepta el trabajo de otra forma. Entonces, esto resulta en tener personal caro para una operación pequeña. Entonces, en algunos casos, uno tiene 2 vuelos al día, entonces tienes que más o menos compartirlos y ver cómo los manejas, ¿cierto? Tú te trabajas de volantín estas 15 horas o 18 horas, mañana descansas, pues, y al siguiente después. Entonces, manejas, pero el que tiene un solo vuelo por semana o por día, ese pues está fregado. Toda la aplicación de multas, además de dependencia de la agencia de carga, que eran dueñas de la bodega de los aviones, no tienen avión y eran los dueños de la bodega, es decir, esto era lo que ganaban plata, ¿cierto? Y depender de la venta de pasaje, es decir, ¿cuánta carga puede entrar? Vamos a ver cuántas maletas tengo acá. Entonces negocios, no hay mucho incentivo en no había mucho incentivo. Entonces, ¿cuál era el problema aquí? El problema acá es identificar que ese tema no era el negocio principal de la línea aérea. La línea aérea lo que interesa es vender espacios de pasajes y de carga. Pero manejarla la carga internamente, eso no es un negocio. Entonces, si yo no soy eficiente en este tema, lo que tengo que buscar entonces es tercerizar. Yo no puedo dedicarme, y eso es algo que a veces uno dice, no, es mi negocio, yo tengo que dedicarme porque mi papá hizo esta cuestión de negocio, y yo también tengo que hacer pamplinas. Uno tiene que ser siempre eficiente en estas cosas. En lo que no soy eficiente, esto se terceriza. O sea, si hay alguien más eficiente que yo, que lo haga. Si no se va a apropiar de mi know-how, de mi conocimiento en el negocio, entonces va bien el asunto. Pero en este caso la solución vino por el posible tercerizador. El tercerizador fue el almacén de carga, que tenía como clientes para almacenar la carga que llegaba de las líneas aéreas. Lo que se hizo fue ofrecer el servicio de el manejo de la carga. Entonces, claro, ¿cuál fue el ojo en este tema? Se identificó que habían múltiples usuarios con similares problemas. Entonces, muy difícilmente una línea aérea, pues, para poner líneas que ya no existen, Viasa, la línea venezolana, se iba a juntar con esta línea ecuatoriana Saeta. Oye, juntémonos para sinergiarnos. Eso no iba a ocurrir en la vida, pues, si compiten. Entonces, y tienen la sensación que compiten. Y lógicamente, porque compiten en el tema de ventas. Pero en la operación debieron haber hecho estas cosas, debieron haberse juntado. Bueno, lo que se identificó, y la solución se identificó por otro lado, en las cuales, digamos, acá hay una oportunidad de negocio. Aquí, donde estos fallan, yo los voy les voy a brindar este servicio. Entonces, el servicio estuvo en aprovechar las sinergias, y vamos a señalar las palabritas mágicas, de proveer una solución casi estandarizada a un grupo diverso. Entonces, yo estandarizo un proceso, ¿cierto?, para poderlo ofrecer. Todas las líneas aéreas estaban sujetas a procedimientos aduaneros, todas estaban sujetos a las regulaciones aeroportuarias. Entonces, yo les hago un enlatado que le digo, yo hago estas cosas aquí. Entonces, de esta forma, se preparó a un grupo de personas. Entonces, esta empresa que era almacén, preparó a toda esta gente, ¿no?, que ya eran expertos, y lo que se hizo es, yo te pongo a la gente, yo me encargo de este manejo, olvídate el asunto. Como había espacio, acá te pongo una oficina. Te pongo una oficina a la que voy a poner el letrero Viasa, Saeta y todas las demás. En realidad lo que había ahí era gente del almacén. Pero además, ¿qué se hacía? Como hay un tema de identidad y qué sé yo, disfrázalo. Su disfraz de tal línea, de la otra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno le da al cliente lo que necesita. Entonces uno tiene que saber identificar cuáles son las necesidades particulares de cada usuario al cual uno le va a ofrecer un servicio. En este caso quiero, número 1, no pagar multas, ¿cierto? Para que este negocio de carga no me cueste más de lo que me genera, ¿cierto? Pero sí, yo tengo que tener mi imagen de que yo estoy ahí presente. Pues muy bien. Es más, había un tema adicional en este tema que no lo he mencionado en
en las láminas, hay un tema asociado al narcotráfico. En el manejo de carga está presente, y siempre está la casa, el narcotráfico. O sea, y acá estos ojitos, o sea, han visto pues un cargamento de 400 kilos, ¿no? Con un poquito de artesanías arriba, que iban a salir por línea. Entonces, ¿qué pasaba? Que este servicio además blindaba a la línea aérea, porque esto es el almacén. ¿De qué habla? El almacén. La línea aérea, pues, entonces, decía, ok, no tengo nada que ver, perfecto, esta es la solución. No tengo dolor de cabeza ni con aduanas, ni con el aeropuerto, ni con la Dinandro. Es decir, caray, la solución, era la solución de la vida. Entonces, se implementó esto primero con una línea aérea, ya no existe, y después esto cuando empezó a funcionar y se vio que esto era presidente, los demás dijeron, yo también quiero, todos querían. Todos estos clientes tenían ese tema, lo cual significaba un ingreso que significó como un incremento como del 25% de los ingresos de este negocio. Entonces, este servicio tuvo el reconocimiento de ganar un premio a la creatividad empresarial en la primera edición, porque la verdad que funcionó bastante bien, ¿no? Entonces, esto es una visión más o menos micro de una frase que ustedes van a leer por ahí, que hay que pensar globalmente, pero actuar localmente. Acá hay que pensar de manera general, pero actuando focalizadamente como si fuera cada línea aérea. Entonces, encontrar la solución a la medida, pero ojo, no perdiendo de vista de la estandarización, porque aquí no estaba la clave. Pues yo puedo tener personas en un lado y de pronto, cuando acaba la operación carrera, entonces acá, oye, cálmate de disfraz, vas al otro lado, ya estás acá. Tengo mi horario de trabajo y funciona porque existen esas sinergias. Entonces, eso es lo que uno tiene que ubicar. Las oportunidades de negocio no es que se presenten siempre, a veces se presentan, pero la mayoría de veces uno tiene que buscarlas. Y uno las tiene que buscar allí donde hay problemas. Donde hay problemas están las oportunidades. Entonces, es lo que uno tiene que estar siempre alerta a la casa, es decir, Entonces, puede generar importantes soluciones al cliente, con lo cual uno se atornilla más en la lealtad con el cliente, ¿cierto? Y genera pues una nueva línea de ingresos. Un tercer caso. Para que vean que acá yo he pasado por una serie de lugares medios insospechados. Parte de los valores en realidad suele ser más extensa en otras charlas. Lo que menciono en esto es algo que muchas veces pues, vivo preguntando, es decir, y tú, o sea, ¿cuáles son tus valores? Entonces, alguna vez me pasó un caso de que decía, no, yo tengo mis valores, espérate, me dice, acá los tengo anotados, acá los tengo, decir, le dije, discúlpame, pero ya, los valores no son un tema de leer, esto acá, el sentido del ahorro, respeto por lo demás, vocación por el trabajo, entonces, lo que decía pues, Octavio de Mavila, pues, de Calvo, el Sarndo, no se trata de un paporreteo. Los valores son, o sea, un compromiso personal. Si ustedes se acuerdan, pues, que antes pues, estaba el llanero solitario y toro, ¿no es cierto? Que hacían, pues, se cortaban las venas y hacían, pues, hermano de sangre. Claro, ahora no se puede hacer esa cosa por ciertos riesgos, por supuesto, ¿no? Pero lo que uno tiene que hacer es un compromiso de sangre con uno mismo. Entonces, y estos son los valores. Los valores, o sea, uno tiene que vivirlos. O sea, y aquí lo importante es que uno no se va a engañar a uno mismo. Pues uno no dice, pues, yo soy por lo general honesto, ¿ah? ¿No? Entonces, por lo general honesto. No, pues en los valores, o sea, no hay escala de grises. Entonces, o se es o no se es, pues. No, yo soy honesto, pues, de 12 de la noche a 6 de la mañana. Ahí está. ¿Ah? Entonces, entonces, es lo que pasa. Los valores son compromisos que uno tiene que asumir y vivirlos. Y esto es tan fundamental porque es en base a estos valores que uno va a resolver estos problemas de la vida real, que, insisto siempre, es real. Lo van a uno acá, entonces, en función a qué es que uno resuelve. Entonces, en función a tener claros los valores. Y entonces, eso es un tema muy importante, que nosotros los vivamos, pero más o menos los consensuemos, pero los adoptemos personalmente.
Entonces, lo que yo mencionaba siempre en las universidades es, vean, los valores tienen que vivirlos. Y acá ustedes no se van a engañar a sí mismos, pues ustedes saben si los cumplió o no los cumplió. No vuelta que darle. Y tienen, o sea, aquí no hay una receta que yo voy a decirles, no, a ver, los valores son este acá. No, cada quien se hace su escala de valores, ¿no? Pero lo que uno tiene que tomar como referencia es lo que la sociedad ofrece en este caso. En mi caso, como ingeniero, pues el Colegio de Ingenieros tiene un código de ética que tengo que respetarlo, ¿no? O sea, trato de cumplirlo. En algún momento a mí me pidieron, queremos que usted opine sobre el diseño de este otro ingeniero. No, pero no puedo hacer eso. Yo te hago otro diseño y tú ya lo compararás. O sea, no puedo hacer, no, o sea, no voy a decir, porque al final de cuentas, lo que tengo que decir es, bueno, soy técnicamente válido. O sea, si financieramente era válido, ese es otro asunto, pues que por eso me estaban diciendo, oye, me están metiendo la mano al bolsillo o no. Entonces dije, no, yo te hago otro diseño. Pero la comparación va por tu cuenta. Yo no voy a opinar. Entonces, son cosas que uno tiene que tenerlas claras, porque para mí es fácil, no, te está cobrando mucho, ¿no? Entonces, y claro, o sea, lo que pasa es que en muchos casos, para ponerlo al ejemplo muchas veces en proyectos eléctricos se vende, pues no hay que hacer la línea eléctrica de media tensión subterránea por un tema de seguridad, qué sé yo, los niños, los ancianos. Ay, pero en la carretera pues no pasan niños ni ancianos, ¿no? No, y además hay que tener en cuenta que una línea subterránea cuesta más o menos entre 8 y 10 veces más que una línea aérea, ¿sabes? Ese es el asunto. Entonces, cuando me preguntaban, oiga, pero estoy diferente, pero ¿por qué hace esto aéreo? Pues un riego, ¿para quién? Le digo, acá lo que han sembrado son unos árboles de olivos, les tomará 30 años en llegar a esa altura y decir, hay que podarlos nada más, decir, ¿cuál es el riesgo? Entonces, lo que les expliqué es, lo que para nosotros es un principio es que las líneas, bueno, para todo el mundo, las líneas de media y alta tensión se hacen siempre aéreas, excepto cuando no puedes. Excepto no puedes, es decir, estaba acá y hay un panel publicitario. Es decir, ya, tienes que bajar y subes, pues. O tienes, uy, el tren eléctrico, claro, no vas a pasar por encima. Pasas por ahí, entonces, pasas y vuelves a subir. Entonces, así es. Entonces son cosas que vienen, pero a lo que voy, el tema de valores es, yo no podía ir porque iba a estar incumpliendo con lo que un código que yo he jurado por respetar me manda. Tengo otro código que es el del IEEE, una organización a la que yo pertenezco, que es una institución de ingenieros electricistas y electrónicos, que tiene 450.000 miembros en todo el mundo, por eso mi chapita está acá. También ahí tengo pues un código de ética que claro, lo tengo que cumplir. O sea, si yo soy miembro, me comprometo a cumplir con las cosas. Y la sociedad misma, o sea, viene con una serie de principios que están basados en la legislación que uno tiene que cumplir. Entonces son cosas que uno tiene que cumplir fehacientemente. Pero el asunto es que muchas de estas cosas, estos valores, vienen desde la casa. Por eso es que es importante que uno pues introduzca el tema de valores de ese entonces. O sea, yo tenía, o sea, mi papá pues, era un tipo demasiado, era aviador, era de la Fuerza Aérea, entonces, rígido. Entonces, me acuerdo una vez, lo tengo así marcado, que había ido a su oficina y me iba a agarrar un clip. Entonces estoy, ¡pam! Deja ahí, mijo, ese clip de la oficina. Pero es un clip. No, este es de la oficina, en la casa hay otro clip, esos son los clips de la casa. Un clip, ¿eh? O sea, a mí no me dejan agarrar un clip, era el clip de la oficina. Luego viene el clip de la oficina. El clip de la casa era la casa. O sea, la raya ahí, pero infranqueable. Me quedó claro. Al extremo que en mi empresa, en algún momento, un ingeniero que tenía, pues, digamos, estaba por horarios y trabajaba en otro lado, se aparecía con resaltadores. Y le digo, espera un ratito, le digo, ¿estos resaltadores para qué los traes? No, que para colaborar, que sí. Espera un ratito, le dije. Dos cosas. Uno, si mi empresa no tiene capacidad de comprarse sus resaltadores, cierro la empresa. Uno. Dos, si tú lo estás trayendo de tu otra empresa, es aceptar intrínsecamente que si tú te robas de allá para traer acá, también te vas a robar acá. Ya cayó unos ladrones. Entonces, mensaje claro para todos, ok, te llevas tus resaltadores, no los quiero ver acá. Entonces, ¿por qué? Porque son temas de valores, uno tiene que vivirlos. Y efectivamente, o sea, el problema es que de manera cotidiana uno no los encuentra. Pues, no se trata de que uno sea un cucufato, no, siempre los valores, entonces, y al final, porque tampoco
Uno tampoco puede dejar que no pues, se aprovechen de uno, pero hay cosas que uno no puede, a las cuales uno puede renunciar. Es decir, los valores son estos acá y yo no los paso. O sea, uno se los tiene que marcar antes de, o sea, no a mitad del juego, ay, no, ya, pero mejor, ya, hasta aquí la raya, no, hasta aquí la raya, no. Las reglas se fijan antes del partido, entonces, y cumplirlos. O sea, es un compromiso que uno tiene que tener consigo mismo. Al final es con uno mismo, o sea, ¿quién le reclama a uno esto? ¿Sabe lo que uno pues va y roba, mata? Entonces, claro, ya la ley lo persigue uno. En otras cosas, porque, por ejemplo, algo que yo en algunas de estas charlas con los estudiantes, yo les planteaba estos casos que siempre digo, la vida real es real. A ver, señor, ustedes van a un proceso de licitación, un concurso, y se enteran que su competidor está metiendo plata bajo la mesa. A ver, ¿qué es? Entonces, le dije, ahí ustedes tienen que aplicar sus principios, que podrían estar enfrentados. O sea, yo nunca les dije qué cosa haría yo, y les dije, esto es lo que tienen que hacer. Dije, acá tienen que ustedes contrastar sus principios y con los principios de la empresa en la que trabajan. Su función es esto. Si eso no va de la mano con sus principios, ustedes no ponen, o sea, no dicen, por ver, empatamos. Es decir, entonces, ustedes lo que tienen que hacer es elevan el tema a su jefe. Él resolverá. Entonces, a eso voy con el tema de, uno no va a ser el cucufato, decir, ok, yo no voy a tomar esas decisiones que no me corresponde tomarlas. Empresa, usted decida. Pero sí dejo claro, yo no participo en esas cuestiones. No han costado. Entonces, por lo general, cuando esas cosas ocurren, la empresa dice, oye, no vamos a... O sea, va a quedar evidente que estamos también haciendo lo mismo, entonces, por lo general uno se retracta. Tampoco va a agarrar uno y decir, no, oigan, acá están poniendo plata. Entonces uno, en función a estos valores, es que uno tiene que saber actuar en cada momento. Entonces, esto es un tema que es vital, que uno los tenga bien claros y simplemente los pone en práctica. Este siguiente caso ya es otra experiencia. Cuando salí yo de trabajar en este negocio, el que había trabajado muchos años, que comencé siendo gente de administración en una de las empresas del grupo, y terminé siendo gerente de todo el grupo, pero al final uno se da cuenta que tiene ciclos que cumplir y ya, o sea, cuando las cosas aburren. Yo salí y este estudio de abogados que había sido cliente, no todavía había sido cliente del estudio de abogados, se enteraron, me capturan para trabajar con ellos. ¿Cuál es el estatus en esto acá para ponerlos en autos y entender lo que viene después? Este estudio de abogados había tenido un intento frustrado de fusión. Los estudios de abogados son como los partidos de izquierda, más o menos, que siempre se parten en mil. Se parten. Acá había habido un caso raro de una fusión, o sea, había un intento de fusión, pero que finalmente pues, no prosperó. Pero eran dos estudios de abogados grandes, en realidad, ya no vamos a poner nombres. Entonces, me convocan a mí porque, bueno, yo había sido cliente del estudio, me conocía, entonces, ¿qué pasaba? Que había una relación muy áspera entre estos dos estudios, que finalmente la fusión entonces no funcionaba y esto se iba a disolver esta sociedad. Y me llaman a mí, curiosamente, le digo, oye, pero yo soy ingeniero electrónico, no soy nada que ver con abogados. No, me dice, tú eres un experto en manejar crisis. Habíamos manejado una crisis, un tema legal bien profundo, fregado, después de 2 años que ganamos el tema y bueno, tú eres el tipo para estas cosas acá. Entonces entro a trabajar a este estudio que estaba para partirse y ¿qué es lo que encuentro? A mí me habían comentado, ¿no?, que no me preocupara, ¿ya?, porque los temas están medianamente automatizados, ¿no? Entonces, pero cuando yo entro me doy cuenta que quienes tenían toda la plataforma de sistemas, el dominio, era el otro estudio. Es decir, al día siguiente de partir no iba a haber nada. Entonces todo esto comienza con, échate una mano y cómprate un dominio, es decir, lo que sea. Hablaba con la gente de la red científica, sí, que tienen que pasar 3 días, déjate de vainas, compadre. Tú me empata ahorita dentro del asunto, es decir, mañana no tengo nada. Es decir,
poner, es decir, armar todo, ¡pam! O sea, el servidor, trae esta PC ahí de Wilson, ponme nomás, ya después vemos qué ponemos. La verdad que ese servidor duró hasta cuando me fui. Entonces, armar todas esas cosas. ¿Y qué pasaba en este tema? Los estudios de abogados son una especie de organización familiar. Es como un negocio familiar, en realidad. O sea, así funciona. A pesar que los socios no son familiares, no, familiares parecen 3 litros más bien. Funcionan como una organización familiar. Hay los feudos, ¿ya? Y lo mismo, el mismo ejemplo aplica esto acá para las clínicas, donde tienen pues los socios, el dueño del servicio de traumatología. Él es el dueño de toda traumatología. Todos los abogados tienen que reportar, los médicos lo tienen que reportar acá. Lo mismo pasa con los estudios de abogados. Entonces hay una serie de feudos. Que el problema, como vamos a ver, es se manejan como una familia. Las familias, pues, a la tercera generación revientan en 1000 pedazos. Esto no funciona así porque se juntan 2 abogados o 3, hacen la sociedad, dicen que sí, vamos a trabajar. El tema es que siempre existe este tema de celos, no decir, no, yo tengo que ganar más porque yo genero más y no, pero yo traigo más esto. Es decir, la forma de medir quién vale más, puede ser 1000 formas de medir. Entonces, esas cosas generan una serie de fricciones que terminan reventando. Eso en esencia es lo que revientan a todos los estudios en las cuales se fraccionan. Entonces, cuando yo llego, me dicen, no se preocupe, señor Álvarez, porque acá la facturación está automatizada. Tenemos un problema así, nos demoramos un poco en facturar, pero acá hay una automatización. ¿Qué significaba la automatización? Después que habíamos hecho pues, correos electrónicos para todo el mundo nuevos, el sistema automatizado era el siguiente. Había un DBase antiguo, donde registraban las horas de los abogados y ponían nombre de las cosas que estaban haciendo. Entonces acumulaban todos para esto llenaban unos papeles que se daban a la secretaria. Las secretarias los metían en este gran DBase, ¿cierto? Y entonces al final del mes había una administradora que imprimía todos los planeos de todas las horas. Y tenía, porque hacía el procedimiento, pasárselo a revisar por todos los socios. Y todos los socios, suma horas, quita horas, entonces, y todo este proceso, como no había mucho interés de parte de ellos, esto demoraba más o menos 2-3 meses. Entonces, se tardaba un mes y esto demoraba más o menos 3 meses en que se puedan facturar las cosas. Porque cada quien facturo aquí esto, facturo por aquí, entonces, y la cosa se manejaba de esta manera. Entonces, ¿cuál es el problema en este tema de aquí? Tenían procesos muy engorrosos. La facturación, entonces, era pasar este gran planillón, este reporte, con todos los formatos manuales de horas que habían los abogados, se lo pasaban a un socio, esperar que se viene a revisarlo, otro socio, 2-3 semanas, otro socio. Entonces, esto tomaba demasiado tiempo. Entonces, y luego que se había hecho esta depuración, venía la parte automatizada del proceso. La administradora corregía las horas en el listado, lo volvía a imprimir y pasaba a un Word donde leía, escribía el monto, ¿cierto? Multiplicaba su calculadora el IGB, lo ponía y escribía en todo su Word, y imprimía. Automatización. Entonces, ¿cuál es a veces el problema? Que la gente no entiende o no identifica las capacidades que puede brindar la tecnología. Entonces uno dice, no, pero a mí, ¿para qué me sirve la tecnología? La tecnología le sirve en todos los rubros. Para aquel que quiera ser más eficiente, la tecnología. La tecnología, entonces vamos a ver cómo es que esto se aplicó en este caso. De otro lado, aparte de estos procesos muy arraigados, poca tecnología en el proceso y poco entendimiento de lo que la tecnología podía hacer por ellos, había poco entendimiento de la misión del estudio. Ahí no había ninguna misión. Es decir, entonces, somos un estudio de práctica general. Vamos a ver que esto no era tan cierto, ¿no? Y que esto cómo originó el resolver estos temas, de entenderlos, cómo plantear el futuro.
los celos entre áreas ya los hemos conversado, ¿cierto? Esto eran las cosas que yo encontraba aquí. Pero había un problema de procesos. Entonces, en casos como estos en que los socios están en el primer escalafón del negocio, es un tema bastante complicado, porque yo fui como gerente general a este estudio, y entonces se supone que el gerente general es el que tiene el joystick, es el que va a jugar el Flight Simulator, ¿no es cierto? Pero el problema es que uno está tratando de aterrizar el avión y las manos encima, y entonces, a todos los socios, oye, saca la mano. Entonces, y el problema es que los socios entran a discutir temas relevantes como, por ejemplo, dónde podemos poner el timbre dentro del estudio. Entonces, y el problema que ocurre en estas cosas es que lo que está detrás de este asunto no es el hecho de si pongo el timbre aquí, lo pongo acá. Se usan estos como pretextos para deslindar sus problemas personales. Los celos que son mortíferos en estas cosas. Entonces, claro, uno tiene que confrontar a los socios cuando después de 2 horas uno le dice, en la junta de socios le dice, pare un ratito. Esta discusión nos viene costando el estudio tantas horas, ustedes ganan tanto acá, y los socios pues no ganan poco, ¿no es cierto? Entonces, esto costó tanta plata al estudio. ¿Cuánto más están dispuestos a gastar para resolver dónde poner el timbre? Entonces, supongo que ese silencio indica que se acabó la discusión. Pasemos a otro tema. Porque este tema no es un tema de discusión de una junta de socios. Es más, ni siquiera lo voy a hacer yo. Voy a decirle, oye, ponlo donde te dé la gana. Ponte un buen timbre que se escuche. Punto. No me interesa. Entonces, uno tiene que tener claro en qué cosas voy a discutir. O sea, cuáles son las batallas en las cuales me voy a pelear. Yo no puedo ser ¿dónde hay una idea para pelearme? Porque, ¿dónde me encuentro para patearle la canasta? Que entonces, ahí me meto. No, pues, uno tiene que saber escoger en qué batallas me meto, ¿cierto? Entonces, este era el tema que uno tenía que plantear, decir, oye, orden estas cosas, enseñarles, dedíquense a lo que es su negocio, no discutir las cosas que no tienen que ver con lo que es otras actividades. Entonces, un primer tema que se les planteó, porque había un tema de crecimiento, que era necesario crecer. Yo fui con mi teoría de la maestría que había salido en administración y yo le dije, todos los negocios crecen por 3 razones. No, pero un momentito, me dijeron pero que un estudio de abogados es diferente que otros negocios. Dije, a ver, para un ratito, esto lo vengo escuchando desde que yo trabajaba en educación. No, que educación es un negocio diferente. Cuando pasé a trabajar en comercio exterior, no, es que comercio exterior es diferente. Y cuando trabajé en negocios en el aeropuerto, no, es que líneas aéreas es diferente. Y después en hidrocarburos, no, es que esto es diferente. ¿Van verdades? Ustedes le ponen un trapo negro al negocio y todo funciona igual. Todo es igual. Los procesos internos, claro, acá manejo hidrocarburos por el tubo, acá por los servicios, qué sé yo. Pero en esencia, yo pongo recursos y tengo que obtener una rentabilidad por el recurso. Punto. Ese es el negocio. Ese es el negocio, no hay más, no hay más. Entonces, no hay diferencias. No hay diferencias entre un negocio y otro en ese sentido. Y lo que yo les dije a ellos es, los negocios crecen por 3 formas. Una forma es venderle más de lo mismo a los actuales clientes, ¿no? Lo cual significa penetrar más al cliente o conseguir una mayor lealtad al mismo. Pero no, pues, ¿no? ¿Cómo le vamos a inventar problemas pues, a los clientes? Ellos los traen. Después vamos a ver las respuestas, ¿ya? Lo segundo es venderle lo mismo que le vendo a mis clientes, pero a otros clientes. Esto se llama ampliar mi participación en el mercado. Pero no, pues ¿cómo vamos a hacer? Porque acá las relaciones con los dueños de las empresas. Después vamos a comentar mis respuestas a esas inquietudes. Y después le dije, y vender nuevas cosas. Ah, no, me dijeron, esto es el colmo. Nosotros vendemos servicios legales, punto, esto acá. Entonces, para que vean, uno a veces se ciega en abrir
la visión que pudiera venir de otro lado, de un ignorante, bueno, no era tan ignorante, pues esos arbitrajes en los que estuve metido 2 años me enseñó un montón, pero acá lo que se trataba era de aplicar la teoría de negocios al negocio. Esto era el tema, es aplicar teoría de negocios a los negocios. Entonces, esto es lo que ellos me decían. No se puede inventar problemas al cliente. Le dije, no se trata que le inventes problemas. Lo que tienes que hacer es evitarle los problemas. Un cliente va a estar mucho más interesado en pagarte por evitarle el problema que lo va a distraer de su negocio principal, ¿no? O sea, entonces, en lugar de estarlo resolviendo, va a pagar mucho más. Entonces, va a tener mayor lealtad contigo porque tú eres el que le permites dedicarse a su negocio. Es como cuando una empresa tiene problemas financieros, en lugar de dedicarse al negocio, uno está resolviendo el problema financiero. O sea, uno lo que tiene que hacer es contratar a alguien que maneje el tema financiero y uno estar enfocado en el negocio, porque si no, ya uno pierde la brújula. Y casos como estos, de empresas que finalmente terminaron cerrando, Monterrey, voy a tirar listas largas, lo que les hemos vivido en la época del primer gobierno de Alan García, la cosa pues era pam, todo golpeaba, es decir, la inflación iba galopando, entonces las empresas estaban metidas en problemas financieros. Entonces ya no piensa uno en el negocio, piensa en el problema. Entonces, acá. Entonces, el segundo tema, sí. Retrocedo. Ah, listo. ¿Le pongo yo una foto? También está. Listo. No, malogro la foto, sale velada por el brillo. Bien, entonces, la respuesta entonces entonces era a venderle más a los clientes es, no, identifica qué problemas pueden tener y métete y plantéale resolverlos antes que se generen. Te va a tomar a ti menos tiempo